Bienvenido, bienvenida a tu programa Destaques. Qué alegría es recibirte a través de la señal de Nuevo Tiempo en el programa más destacado de la red Nuevo Tiempo, Carola. Destaques. Así es, Destaques. Una alegría recibirte. Cada vez más amigos se suman. Nos encanta compartir estos momentos de programa, 60 minutos, donde aprendemos, recibimos a nuestros invitados, desarrollamos temáticas en distintas áreas. Nuestro saludo para ti, que nos acompañas a través de YouTube, a través de ntplay.com. Y hoy, uno de esos temas que nos gusta, Sammy, que debe interesarnos a todos, creo yo. Exactamente, Carola, y nosotros vamos a hablar acerca del Génesis y el cosmos, una visión unificada. Vamos a ver qué dice la Biblia y cuál es la interpretación correcta que nosotros debemos dar ahí a los primeros capítulos del Génesis, que hablan precisamente, Carola, acerca de la creación. Acerca de la creación, una de las preguntas que sin duda vamos a hacerle a nuestro invitado es cómo se relaciona, por ejemplo, el relato de la creación en Génesis, porque nuestra base será Génesis, con la comprensión moderna que tú tienes, que nosotros tenemos del cosmos, de nuestro universo. ¿Alguna vez te has preguntado acerca de cómo ha sido esa creación de todo el universo? Imagínate, Carola, de que nosotros vivimos acá en la Tierra y vemos algunas cosas que nos llaman tanto la atención como una flor, un insecto, ¿no? Y uno dice, wow, ¿no? Qué increíble. Ahora, imagínate en todo. Sí. El cosmos y demás, las cosas con detalles que Dios ha creado, ¿no? La manera correcta de interpretar y ver todo esto. Nosotros estaremos revisando hoy acá en nuestro programa y estará con nosotros un invitado de lujo, Carola. Yo ya quiero decirlo, quiero anunciarlo para que ahí las personas estén expectantes a la entrevista que tendremos el día de hoy. Él es el profesor Wilson Quiroga, es el director del Centro de la Naturaleza Cooksonia, ¿verdad? Estuvo ya con nosotros en varios programas en el segmento de ciencia. Hoy también estará con nosotros compartiendo y ayudándonos a entender este tema que parece complejo, ¿verdad? Algunas personas pueden incluso hasta pensar, Carola, no sé si tú has escuchado, pero no, la Biblia presenta historias que a veces son de fantasía, ¿no? ¿Será que realmente ha sucedido eso? Exactamente, cómo interpretar el lenguaje que encontramos en Génesis, en el relato de la creación, como Sammy dice, a veces parece poesía, alegorías, en fin, cómo interpretar todo esto lo sabremos en breves instantes junto a nuestro invitado. Pero como siempre, hemos preparado para iniciar nuestro tema la siguiente nota. Desde tiempos inmemorables, el ser humano ha buscado comprender el origen y la naturaleza del cosmos que lo rodea. En esta búsqueda de conocimiento, tanto la ciencia como la religión han desempeñado roles significativos, ofreciendo distintas perspectivas sobre el universo y nuestro lugar en él. En particular, el libro de Génesis en la Biblia ofrece una narrativa religiosa sobre la creación del cosmos, mientras que la cosmología científica busca explicar los orígenes y la evolución del universo a través de observaciones y experimentos. El libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, es conocido por su relato sobre la creación del mundo en 6 días. Esta narrativa ha sido objeto de interpretaciones teológicas y debates durante siglos, con diferentes tradiciones religiosas y corrientes teológicas, ofreciendo interpretaciones variadas sobre su significado y relevancia. La ciencia de hoy pretende entender cómo se originó y desarrolló el universo. Según el modelo cosmológico predominante, conocido como el Big Bang, el universo surgió hace aproximadamente 13.8 mil millones de años, a partir de una singularidad extremadamente caliente y densa, expandiéndose y enfriándose a lo largo del tiempo para formar las galaxias, estrellas y planetas que observamos hoy en día. De ese modo, Dios, como el sustentador de su creación, queda descartado como agente activo en la historia del universo. Pero para el cristiano, creyente en la Biblia, hay muchos fenómenos para los cuales la ciencia no tiene explicación. El cristiano acepta la existencia de Dios como una realidad y entiende que las leyes de la ciencia son una descripción humana de cómo Dios dirige su creación. El primer capítulo de la Biblia parece presentar un relato del origen del universo.
En un momento no especificado, en el principio, Dios creó toda la materia y energía contenidas hoy en el universo. Al hacerlo, no utilizó una materia preexistente y su palabra fue suficiente para traer todo a la existencia en un instante. Quedan muchas preguntas sin respuesta porque no presenciamos lo sucedido. Con todo, es una descripción que permite armonizar nuestra comprensión actual de la ciencia con nuestra fe en el relato de la Biblia, integrando ambas en una visión unificada. Génesis y el cosmos, una visión unificada es el tema que estamos abordando el día de hoy. ¿Y qué datos interesantes lo que nosotros acabamos de revisar en la nota que producción ha preparado, Carola? Nos muestra realmente a un Dios creador, ¿no? A un Dios creador, a un propósito que hay detrás de toda esa creación. Y qué lindo es pensar que nosotros también hemos sido creados con un propósito, Sami. ¿Dónde entra o qué papel juega, por ejemplo, la razón, la fe, la interpretación en la búsqueda, Samuel, amigos, de esta visión unificada? Una de las preguntas que vamos a colocar en la mesa. Exactamente, pero aparte de eso, Carola, ¿será que en el Génesis existen elementos que pueden ser considerados compatibles con diferentes teorías científicas? ¿Será que se puede? Hoy vamos a hablar precisamente de todo eso. No puedes perderte el programa del día de hoy. Y sin más preámbulo, nosotros nos vamos a una brevísima pausa y luego de estos consejos retornamos con destaques. Llegó el momento que todos estábamos esperando aquí en nuestro programa de Destaque. Es el momento de aprender y tener la entrevista del día de hoy. Hoy es día de ciencia, hoy es día de Biblia y hablaremos acerca del Génesis y el cosmos, una visión unificada. Y para eso nosotros, como es de costumbre acá en el programa, tenemos expertos. En esta área también tenemos un profesional. Él es el profesor Wilson Quiroga, es el director del Centro de la Naturaleza Cooksonia. Ya está con nosotros, es de la casa, es de la familia de Destaques. Profesor, bienvenido. Muchas gracias por el tiempo que se da para estar con nosotros. Es un placer poder responder a las invitaciones que nos hacen y muy gustosos de compartir estos temas con ese público que siempre está siguiendo el programa Destaques. Claro que sí, por favor, tomemos asiento y siempre con temas interesantes, temas que a veces la gente se llega a preguntar, ¿verdad? Y nosotros también a la luz de la Biblia estudiamos, vemos algunas teorías, ¿verdad? Eso es bastante importante e interesante. Pero háblenos antes de entrar al tema, profesor, acerca de las actividades que se tiene para este año, como el Centro de la Naturaleza Cooksonia, bueno, que pertenece a la Universidad Adventista de Bolivia, ¿verdad? Sí, efectivamente, Samuel, este año es un año en el cual tenemos grandes desafíos. Cada 2 años en Sudamérica, alguna universidad adventista o algún centro importante para la educación adventista es sede para llevarse a cabo unas reuniones de análisis y estudios al respecto de temas relacionados con la creación, ¿verdad? Participan varios expertos y peritos en el área, ¿no? Entre profesores de geología, biología, ciencias naturales, ciencias sociales, inclusive religión, ¿verdad? Hay hasta teólogos que participan en estas actividades de estos congresos. Me refiero al Congreso Sudamericano de Creacionismo, que se llevará a cabo en el mes de septiembre, en la primera semana. Acá en Bolivia, en la Universidad Este Adventista. año le toca a la Universidad Adventista de Wow. Bolivia ser la anfitriona, Excelente. en el cual estaremos organizando 2 días, el inicio y la clausura en la ciudad de Cochabamba, en la ciudad metropolitana del centro del país de Bolivia, en Cochabamba, y los 2 días del medio estaremos en Torotoro. O sea, será unas charlas con salidas de campo donde nos sumergiremos al trabajo científico directo, guiados por los expertos que estos últimos 6 años han ido desarrollando en el lugar. Desde ya los que están
entre comillas, convocados y aquellos que deseen a lo mejor asomarse como invitados quizá, les invitamos a que puedan sacarse un tiempo para el mes de septiembre, del 3 al 7 de septiembre. Se llevará a cabo, como les dije, acá en Cochabamba el inicio y el final, y los 2 días del medio en Toro Toro, ¿verdad? Excelente. Hemos hecho ya los arreglos con las entidades gubernamentales, las estatales, las fiscales, para que tengamos Claro. todos los permisos. Desde ya hemos separado un cupo también para ellos. No podemos recibir mucha gente, Claro. pero sí tenemos ya confirmados alrededor de 80 participantes de Sudamérica que van a venir a darse cita para participar de estas conferencias. Esta es una actividad bianual que se lleva a cabo en diferentes regiones de nuestro continente. Es un Exactamente, evento ¿no? grande, ¿no? Hablábamos que la anterior fue en Perú, ¿no? Sí, la última que hubo de esta naturaleza fue en Perú, una anterior fue en Ecuador, 3 veces atrás fue en Brasil, ¿verdad? Y la primera que se abrió fue en Galápagos, en Ecuador, ¿verdad? Wow. Entonces, y bueno, esta versión será acá en Bolivia. en Quedan Bolivia. 4 meses y un poquito más para esta actividad. Así que, amigos, están ahí invitados. La invitación está lanzada. Es un evento realmente formidable que tendremos acá en Bolivia, organizado por la Universidad Adventista de Bolivia. Y bueno, profesor, ahora entremos al tema del día de hoy, que es el Génesis y el cosmos, una visión unificada. Se habla mucho acerca de este tema, ¿no? Especialmente el capítulo 1 del libro del Génesis. ¿Cómo es que se relaciona el relato de la creación, que es muy conocido por las personas que estudian la Biblia y demás, con la comprensión moderna del cosmos y del universo? ¿Hay una relación? Nosotros podemos encontrar una relación ahí en el primer libro de la Biblia. Sí, debemos de entender un término que acuña muy bien esta temática. Se llaman las teorías cosmogónicas de los orígenes de la Tierra, del universo, de la materia, del tiempo, del espacio, de la energía, ¿verdad? Todos aquellos elementos que engloba la existencia de la vida. Entonces, al hablar de cosmogónico, debemos entender que cosmos es todo lo que nos rodea, todo cuanto podemos ver, observar, o palpar, estudiar, etc. Y gónico viene de Génesis. En griego y en hebreo las vocales tienen poca importancia, pero sí las consonantes, ¿verdad? Entonces, gónicos son las mismas consonantes de Génesis, ¿verdad? Entonces, Génesis significa el inicio, el comienzo, el principio, ¿no? ¿verdad? El principio del cosmos, teorías cosmogónicas, elementos cosmogónicos, ¿verdad? Entonces, tú me estabas mencionando qué relación tienen las teorías cosmogónicas populares, científicas, que se manejan con relación a las teorías cosmogónicas bíblicas. Exactamente, hablando específicamente del capítulo 1, ¿verdad? Del libro de Génesis. Libro de Cuando Génesis, Dios sí. crea ahí en los 6 días. Sí, fíjate que el libro de Génesis, hablando desde el punto de vista bíblico, tiene diferentes teorías cosmogónicas desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. ¿A qué me refiero con diferentes teorías? O sea, es más de un inicio de algo que ahora lo tenemos presente en el cosmos. El capítulo 1, la creación de todo. Exacto. Lo que existe, la materia, el tiempo, espacio, energía y la vida. En el capítulo 2, la creación del hombre, el inicio, una teoría cosmogónica del hombre. En el capítulo 3, el inicio del pecado. No debería existir ese capítulo, pero ahí está. El capítulo 4, el primer asesinato, una teoría cosmogónica del origen de la muerte. El capítulo 5, las genealogías de Adán. El capítulo 6, una teoría cosmogónica de el pecado, pero en su máxima expresión, donde Dios se arrepiente de haber creado al hombre. El capítulo 7, una teoría cosmogónica de el diluvio universal. El capítulo 8, la segunda parte del diluvio, y como que Dios dice, ya voy a parar todo esto y se tiene que secar la tierra. El capítulo 9 de Noé, el capítulo 10, los descendientes, y el capítulo 11, las teorías cosmogónicas de los idiomas, de los lenguajes. Si te das cuenta, la Biblia en estos primeros 11 capítulos presenta varios inicios de elementos que hoy en día son estudiados por la ciencia.
La conducta, lo bueno, lo malo, la alimentación, la nutrición, El los lenguaje, idiomas, los ¿no? lenguajes, Ujú. la arquitectura, ¿verdad? Varias cosas engloba los primeros 11 capítulos. A diferencia de las teorías cosmogónicas científicas. Para el científico popular, convencional, regular, cómo se originó el universo, cómo surgió todo cuanto existe, las hipótesis son muy sencillas, no son muy complejos ellos en este sentido. Y hablan de millones y millones de Sí, años, ¿no? entra un elemento de tiempo Exacto. increíble, ¿verdad? De millones de años, y es más, han categorizado esos millones de años. Lo más antiguo que se da al universo desde el Big Bang es alrededor de entre 12 a 15 mil millones de años atrás, cuando fuerzas subatómicas menores, ¿verdad?, a un átomo llamado quarks, ¿verdad?, Ujú. se juntaron en una masa pegajosa produciendo una energía. Esta aumentó masivamente y se produjo la materia. Entonces, ¿cómo se produjo la materia? Por una gran explosión cuando se juntaron estos elementos subatómicos. ¿Cuándo? Aproximadamente hace 15 mil millones de años atrás. Un dato impreciso que puede variar entre 2 o 3 mil millones de años atrás, ¿verdad? Y luego podríamos ir preguntando entonces a la ciencia convencional, ¿y cuándo se originó la Tierra? Ellos también le ponen una edad. Hace 4.500 millones de años atrás, el Sol, la Luna y la Tierra se separaron del Sol, de la estrella principal, y esta mantuvo su electromagnetismo para que esté pegado en una órbita alrededor del Sol. La Luna también en una órbita alrededor de la Tierra, y estos además se añadieron unos movimientos interesantes que producen el tiempo, ¿verdad? El día, la noche, las estaciones, las semanas, las fases de la Luna y todo aquello. Interesantemente, cuando se originó la existencia del hombre, dicen que la vida ya existía hace millones de años atrás, ¿verdad? Hace tal vez 550 millones de años, con los primeros seres que la naturaleza permitieron que se junten y se forme la primera célula, luego los seres pluricelulares y luego algunos organismos ya más sofisticados, y el hombre apareció el último millón de años. El Homo sapiens, ¿verdad? Que hoy en día ya está cada vez más evolucionado, Evolucionado, sí, sí. mencionan. Entonces, mira, estas dos corrientes grandes, las teorías cosmogónicas, es decir, de los orígenes, tanto bíblico como científico, llevan los mismos elementos como resultado, pero los orígenes, en uno con más tiempo, el otro con poco tiempo, en uno en el que actúa Dios como un ente fuera de la humanidad, y en este otro que actúa la naturaleza en varios miles y millones de años, pero todos dan como resultado el hombre moderno, los animales, el sol, la luz, los microorganismos y todo cuanto existe. Y bueno, ahí encontramos nosotros estas explicaciones, ¿no? Por una parte el lado científico, por otra parte la Biblia, profesor. Y en ese sentido, ¿cuáles son los elementos en el Génesis que nosotros podemos considerar que sí son compatibles con la ciencia? ¿Existen ahí algunos elementos que la persona, ¿no? En este caso el científico, la persona que no cree en la fe, puede encontrar alguna relación? ¿Es posible? Claro, encontramos algunos elementos que el libro de Génesis mencionan, que la ciencia también considera de que sí son vitales y elementales para que exista la vida, ¿verdad? Entonces, miren, en el relato de la creación encontramos, por ejemplo, los 7 días de la semana. Una creación progresiva. La luz elemental para que exista la vida. Encontramos el firmamento, ¿verdad? La atmósfera, la hidrosfera y las capas de la superficie de la Tierra para que en la fase continental existan los animales y las plantas. Encontramos también otro elemento importante que es la vegetación, luego los astros, luego los animales terrestres, luego las aves y los peces, y por último los animales terrestres, y un tiempo para descansar. La ciencia ha observado que para que exista igual estos elementos tiene que haber un prerequisito anterior. Entonces,
el relato bíblico de la creación da la misma pauta para que exista la vida que la ciencia también ha ido descubriendo, que uno tiene que ser antes y el otro es la consecuencia. La causa, el efecto. La causa y el efecto. Muchas gracias, profesor, por esa explicación. Estamos aprendiendo bastante hoy acá en Destaques. El tema que estamos abordando es el Génesis y el cosmos. Una visión unificada. ¿Es posible unificar? Amigos, nosotros tenemos que ir a una brevísima pausa, pero el programa de hoy está imperdible. Tú no puedes perderte ni un momento del programa. Hoy está con nosotros el profesor Wilson Quiroga. Él es el director del Centro de la Naturaleza Cooksonia en la Universidad Adventista de Bolivia. Nosotros revisaremos ahí algunos textos del Génesis luego de esta brevísima pausa. Y en instantes estaremos retornando con más acá en tu programa Destaques. Regresamos con tu programa Destaques. Espero que estés disfrutando del programa del día de hoy, porque hoy estamos hablando acerca del Génesis y el cosmos, una visión unificada. Y bueno, hoy nos acompaña el profesor Wilson Quiroga. Él es el director del Centro de la Naturaleza Cooksonia. Estamos también junto a Carola, aprendiendo, Carola, este tema importantísimo, ¿verdad? Hemos revisado ahí en el anterior segmento y hablado un poco acerca de la creación, los primeros capítulos del Génesis y todo eso. Y vamos a aprovechar ya el tiempo, Carola, porque siempre cuando viene la profesora ahí el tiempo pasa rapidísimo. Muy ¿no? rápido. Bienvenido una vez más, profesor Wilson Quiroga, a este nuestro espacio donde siempre aprendemos y crecemos en esta área. Yo, escuchando la primera parte, ustedes hablaron de cómo se relaciona el relato de la creación, ¿no es cierto?, con la comprensión moderna del cosmos. Ahora, ¿en qué medida el Génesis proporciona una visión unificada del cosmos, hablando de el origen, hablando de su estructura, inclusive de un propósito, profesor? Sí, el modelo bíblico de la creación que aparece en el registro de Génesis nos muestra varios elementos que denotan unidad, ¿verdad? Como una fuerza unificadora. Es porque el autor de todo lo que aparece en el relato de la creación y durante los primeros 11 capítulos especialmente, tienen un mismo autor, ¿verdad? Y un autor no puede contradecirse, no puede dejar cabos sueltos y tampoco puede dejar algo a medias o algo inconcluso. Sí. Él parece que lo que comienza, lo hace y lo termina y lo deja para que sea autosostenible. Es decir, como si fuese todo acabado y no necesitaría algún detalle extra o adicional. Hay algunos, pensamos por ejemplo, cuando realizamos una cosecha de un fruto, de ciertos frutos quiero decir, se los cosecha verdes, ¿verdad? Sí. Inmaduros. Pero una vez que los transportamos en el lapso necesario de tiempo, ese fruto llegará a su madurez, listo para consumirlo de manera oportuna. Y parece que Dios, al crear en este primer capítulo de Génesis y en el detalle del 2 y en los siguientes elementos de los siguientes capítulos, Él nos muestra varios aspectos de unidad. Es decir, que él mismo se denota como el autor. Algunos detalles de ellos, por ejemplo, están encerrados en el primer versículo. ¿Conocen ustedes Génesis 1:1? Sí. Muchos lo conocemos de memoria, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Moisés escribió esto, posiblemente él estaba muy atento y estaba describiendo la obra creadora de Dios. Entonces ahí menciona varios elementos. Menciona el qué, menciona el cómo, menciona el cuándo, menciona el por qué. O sea, varias preguntas fundamentales, ¿verdad? Sí. Y todas parecen responder adecuadamente a cada una de estas preguntas. Si hablaríamos de qué, que fue el acto de la creación. ¿Cuándo? En un principio. ¿Quién? Dios. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Por medio de la creación. ¿Y qué cosa fue lo que realmente hizo? Los cielos y la tierra,
¿verdad? Pero ahí, al hablar de cielos y tierra, puede estarse refiriendo a varios elementos, ¿verdad? Es el mismo cielo que nosotros estamos viendo hoy en día, es la tierra en la cual nosotros estamos asentados, estamos actualmente, o a qué se refería exactamente, ¿verdad? Porque en la semana de la creación no menciona algunos elementos, pero que están integrados en este primer versículo. Por ejemplo, no se menciona en la semana de la creación qué día creó Dios la tierra dentro de los 6 días o los 7 días de la creación. O la tierra ya estaba creada, ¿no? O ya estaba creada anteriormente, tampoco dice aquello. Tampoco menciona qué día Dios creó el agua. Algunos decían, pero en el segundo día él firmó. No, él hizo la separación, no dice que creó el agua. Tampoco nos dice qué día Dios creó el oxígeno, el aire para respirar, ¿verdad? Entonces, tampoco nos menciona qué día Dios creó las rocas, ¿no es cierto? Entonces, eso nos hace suponer, inferir, interpretar, formular diferentes respuestas que Dios pudo haber creado estos elementos antes de los 7 días de la creación. Aquí hay que tener mucho cuidado, mucho tacto con estas interpretaciones, ya que eso podría abrir una brecha, un espacio para decir, pudieron haber sido millones de años, ¿verdad? Y efectivamente ya se nos han adelantado varios en decir, sí, eso es muy cierto, porque cuando Dios creó en un principio los cielos y la tierra, y en un programa anterior habíamos hablado de ese espacio entre el 1 y el 3, ¿verdad? La gap theory en inglés, la teoría de la brecha, pues pudieron haber encajado perfectamente la vida, la ruina, la restauración, una destrucción, un diluvio anterior, un enterramiento y todo aquello. Aunque no hay muchas evidencias para todo esto, pero hay que tener cuidado con eso. Pero sí, parece apuntar que antes de estos 7 días de la creación, un tiempo indeterminado, no se sabe. Debe ser corto, no creemos que sea largo. Pudo haber transcurrido entre la creación del versículo 1 con la luz y la semana de la creación a partir del versículo 3, ¿verdad? Pero los elementos unificadores están, ¿verdad? Dios utiliza el verbo bará, el verbo hacer, los mismos elementos, ¿verdad? En el cual Dios trabaja de manera unificadora y es el mismo autor que aparece señalándole a Moisés qué elementos más fue haciendo día tras día. Entonces el hecho del autor, no hay donde perderse, no hay donde divagar en ello. Ahora, de esas controversias, dejémosle a los teólogos y a los científicos que andan buscando cada vez más respuestas al respecto de cuándo fue ese momento, cuándo fue ese tiempo, pero creemos que no pasó mucho tiempo entre la creación del cosmos en general con la creación de la semana específica de la creación. De los 7 días. Excelente, muy interesante esa explicación, profesor, gracias. Ahora hablemos un poquito acerca de las interpretaciones que tienen diferentes tal vez religiones, ¿no? Diferentes filosofías, diferentes teorías en relación a lo que nosotros estamos hablando, en relación al génesis de la creación. ¿Cómo es que se pueden reconciliar todas estas teorías científicas, profesor? Sí, hay varias teorías que nos hablan acerca de la creación, ¿verdad? No solamente la Biblia en este caso. No solamente, o sea, la Biblia es una fuente de información antiquísima. Creemos que es la primera fuente, de hecho, ¿verdad?, que nos habla de esto, pero también existen otras fuentes fuera de la Biblia que también nos hablan acerca de la creación. Y desde ya hay varias culturas mesopotámicas antiguas. Una de las más antiguas, de las cuales se tiene buena documentación, por ejemplo, es la cultura egipcia, ¿verdad? Que ellos también en sus jeroglíficos y en sus escrituras también tienen una acción de creación en un inicio. Luego tenemos algunas otras tablillas, algunos otros elementos en los cuales se hayan redactado estos elementos antiguos de la creación del mundo, la creación del cosmos, ¿verdad? Del mismo modo, en Centroamérica tenemos a los aztecas y otras culturas mesoamericanas, donde también hablan
acerca del origen del cosmos, del espacio, del sol, de la luna, las estrellas, ¿verdad? Acá mismo en Sudamérica, los más antiguos llegarían a ser las culturas incaicas y preincaicas, ¿verdad? Y ahí mencionan inclusive al famoso dios, entre comillas, Inti, ¿verdad? Exacto. Como una divinidad que actuó en la creación de la Pachamama, ¿verdad? La tierra. Y allí cada elemento, si seguimos investigando un poquito más acerca de estas tradiciones locales acá en los países incaicos, pues vamos a encontrar una divinidad para casi cada elemento de la naturaleza. O sea, que ellos dicen que intervinieron en la existencia de estos elementos. Un dios para el agua, un dios para las plantas, un dios para los animales, un dios para la luna, un dios para el tiempo, un dios para el sol, ¿verdad? Entonces existen diferentes ideas o teorías cosmogónicas ajenas a la Biblia que también nos hablan de un inicio, de un origen para el cosmos. Ahora, estas teorías no nos resuelven tanto el asunto del tiempo, el asunto del origen de los elementos de manera progresiva en la semana de la creación. Si ustedes recuerdan, los 7 días de la creación, ¿verdad?, están divididos en 2 partes. El séptimo en 1 y del 1 al 3 en una primera y una segunda parte. Primera a tercer día, primera parte, cuarto a sexto día, complementan esta primera parte, ¿verdad? Una creación del espacio y una creación de los elementos que llenan ese espacio. Todas las demás teorías extrabíblicas o fuentes extrabíblicas no contradicen a lo que la Biblia dice. Y de hecho la ciencia confirma que para que exista, por ejemplo, una planta es necesario agua. Claro. Y es necesario luz solar con el oxígeno o con el dióxido de carbono, ¿verdad? Si no existiese agua, no hay vegetación. Si no existiese luz, no hay fotosíntesis, no hay reproducción, no hay vegetación. Si no existe agua, tampoco. Y Dios creó en orden la luz. El agua no menciona cuándo lo creó, pero estaba también el elemento del agua, y el tercer día le dice a la tierra que produzca hierba verde, ¿verdad? Parece que Dios crea los elementos adecuados cuando De ya acuerdo al tiempo, ¿no? va progresando Exacto. exactamente en el tiempo. Entonces, ¿qué vemos ahí? Lo que Carola decía en algún momento: propósito, Hay un finalidad, diseño, planificación, ¿verdad? Entonces, es asombroso admirar la teoría cosmogónica bíblica, el modelo bíblico, ¿verdad?, del origen del cosmos, del universo, de la vida, de los seres vivos. Totalmente. Y a mí me llama la atención algo, ¿no? De que diferentes culturas hablan acerca de la creación, pero por otra parte hay esta teoría del Big Bang que dice que se creó de la nada, ¿no? Una explosión y demás. Y esto es bastante interesante. Vamos a seguir hablando un poco más acerca de todo esto, Carola, que Claro, es claro importante, que sí. ¿no? Porque incluso hasta uno llega a pensar, ¿realmente he sido creado por Dios? ¿Apareció de la nada? ¿De dónde vengo? Es la pregunta que siempre Exacto, surge para el muchas ser humano, preguntas. ¿no? Yo de hecho tengo varias aquí, una en especial, pero luego de la pausa, Sandy. Excelente, profesor. ¿Usted escuchó hablar acerca de los ángeles de esperanza que tenemos acá en Nuevo Tiempo? Del He proyecto. escuchado varias veces y me gustaría volver a participar. Claro que sí, profesor. Y bueno, nosotros ahora tenemos esta información valiosa para que tú formes parte de esta familia. Nosotros decimos familia con cariño, pero ahora Carola te va a contar toda la información acerca de los Ángeles de Esperanza, quiénes son, los proyectos que nosotros tenemos como Nuevo Tiempo y lo más importante, cómo tú también puedes ser parte de esta familia, cómo tú puedes ser un ángel de esperanza. Así es, Samuel. Información, como bien tú le has dicho, pero invitación también para que tú te sumes a esta familia. Proyecto Ángeles de Esperanza. ¿Por qué les llamamos a nuestros amigos Ángeles de Esperanza? Pues cariñosamente les decimos a ángeles porque son aquellas personas que nos envían su aporte voluntario, nos ayudan, ¿no es cierto? Con ese aporte, siempre lo decimos aquí, no importa el valor, sino la intención para que tú nos ayudes a seguir produciendo programas como este,
preparando materiales que siempre te ofrecemos, ¿no es cierto? El Departamento de Escuela Bíblica prepara materiales en diferentes áreas. Tenemos la radio también con la producción de diversos programas. En fin, tú puedes ser un ángel de esperanza, te invitamos a hacerlo. ¿Y cómo puedes realizar tu aporte? Pues ingresas a la página que aparece en pantalla. Ángeles.nuevotiempo.org, identificas la bandera de tu país. Si vives en Argentina, Chile, Ecuador, Perú, tienes el paso a paso de cómo realizar tu aporte, de cómo realizar tu transferencia, todo indicado y toda la información necesaria para que te unas a esta gran familia. Reitero, ángeles.nuevotiempo.org. Muchísimos amigos se suman cada día gracias a ti porque eres un ángel de esperanza y compartes ese aporte tan significativo para nosotros. Nosotros tenemos todavía aún más por desarrollar en nuestro tema de hoy. Nos vamos a una brevísima pausa y regresamos en instantes. Y estamos en nuestro último segmento de tu programa Destaques. Espero que estés disfrutando el programa con nosotros, con el invitado del día de hoy, porque estamos hablando acerca del Génesis, el cosmos, una visión unificada. Hemos hablado sobre algunas teorías y demás. Estamos junto al profesor Wilson Quiroga. Él es el director del Centro de la Naturaleza Cucsoni en la Universidad Adventista de Bolivia. Estamos también junto a Carola. Y este tiempo que nos queda, Caro, tenemos que aprovechar ahí al máximo todos los minutitos y segunditos porque aprendemos bastante con el profesor. Así es. Y yo quería preguntarle, profesor, ¿cómo se puede interpretar el lenguaje poético y simbólico de Génesis? Porque muchas cosas parecen alegorías, ¿no? Tiene bastante poesía. ¿Cómo podemos interpretar este lenguaje? La lengua española, la que estamos hablando, es muy rica en su estructura literaria, ¿verdad? En su estructura gramatical. Recordemos que las figuras literarias como alegoría, simbolismos, parábolas, metáforas, ¿verdad? Tienen unos conceptos que se aplican muy bien para dar a conocer un contenido en particular. Sí. Sucede que la ciencia comenzó a observar que varias partes de la Biblia no deben ser interpretadas de manera literal. Es muy probable que varios de estos observadores hayan sido cristianos o sean cristianos científicos y digan, no, esto más parece que se debería dar una interpretación no literal, simbólica, alegoría, poética, pero no literal. Entonces, ¿a qué nos referimos con el concepto de literal, por ejemplo? Que si es blanco, es blanco. Si es 2 en punto de la tarde, es 2:00, o'clock, como dicen en inglés, ¿verdad? Ni un minuto más, ni un minuto menos. Pero no sé si en los países donde nuestros amigos nos están siguiendo ocurre el retraso, ¿verdad? Llegar tarde, delay en inglés. Entonces, si te dicen 2 de la tarde, oh, debe ser 2:15. Oh, no, debe ser 2:30. Y algunos le ponen la hora local, entre comillas, ¿no? La hora boliviana en este Acá caso, en ¿no? Bolivia lo llamamos la hora boliviana. Y esto se usó bastante. Yo tuve el privilegio de estar en Argentina hace pocos años atrás, bueno, hace más de 20 años atrás. Y allá el tren, que es el medio de transporte más popular y concurrido, llega a las estaciones en hora y se mueve en minutos o segundos nada más las paradas. Si te atrasaste, perdiste el tren y punto, no hay más, ¿verdad? Y quienes solían atrasarse eran los bolivianos. Entonces, es que eres boliviano y como acá en Argentina son las 2 de la tarde, en tu país recién son la 1 de la tarde. Tienes 1 hora para que sea las 2. Entonces allá se les dice a los que llegan tarde, es que tú llegas en hora boliviana porque es 1 hora menos, ¿verdad? Pero miren, esa es una figura, ¿verdad? Estamos haciendo una metáfora, una comparación. Algunos usamos 1 hora para referirnos a que hay que estar en un momento, pero cuando decimos 2 de la tarde literal, entonces nos estamos refiriendo que es 1 hora real. Exacto. 2 Exacta, en ¿no? punto. Exacto, preciso. Y los científicos, los evolucionistas y algunas corrientes cristianas han llegado a interpretar
a los capítulos 1 de la creación de Génesis hasta el capítulo 11 como no literal. Es decir, que contiene un lenguaje simbólico nutrido, variado, donde hay alegorías, donde hay cánticos, donde hay poesías, donde hay metáforas, donde hay parábolas, donde hay varios elementos que no deben ser interpretados literalmente. Hasta parecen historias de fantasía, ¿no? Como por Exacto. ejemplo el diluvio, ¿no? Sí, entonces, ¿cómo va a ocurrir un diluvio universal? Dirían ellos. No, eso es imposible. Fantasía. La tierra no tiene las condiciones para que se inunde, tal como lo describe el libro de Génesis, pero la Biblia dice que la tierra se cubrió totalmente hasta tantos metros arriba de la colina más alta. Otro ejemplo, el asesinato de Caín, ¿verdad? Eso es un cuento, eso es un mito, eso no pudo haber ocurrido de esa manera. Además dice que Caín tenía un sello, más cuento todavía. ¿A quién se le pone un sello en la frente hoy en día? ¿Acaso ya habían tatuajes en aquel tiempo, por ejemplo, verdad? Entonces juegan con algunas partes literales del texto bíblico con la duda, la incertidumbre, sembrar dudas escépticas al respecto. Otros elementos que también mencionan que no sea auténtico la literalidad del Génesis es los días de la creación, ¿verdad? ¿Cómo va a crear Dios todo esto en 7 días? No, eso no puede ser, ni que fuese rápido, efectivo, no, esto tuvo que haber demorado más. Entonces, varias de estas religiones, por ejemplo, consideran que la creación de Génesis 1 no es literal, entonces se usa una terminología simbólica. Ese día, por ejemplo, el primer día, el segundo o X día, se refiere a una etapa, a un periodo, a un momento. Eso puede ser una semana, meses, años o hasta miles de años, ¿verdad? ¿Y qué argumento usan para decir que puede referirse a miles de años? Otro pasaje de Salmos, otro pasaje de Pedro, donde Dios dice, para Dios un día es como 1000 años. ¿Verdad? Exacto. O una semana puede simbolizar otros. Entonces, han llegado a presuponer que la autenticidad de la literalidad del libro o del relato de la creación y de las historias inmersas entre el capítulo 1 y el capítulo 11 del libro de Génesis no son reales. Son simbolismos, son metáforas, son alegorías que no deben tomarse de manera literal. ¿Verdad? ¿La Tierra tiene millones de años? Claro, en ese contexto sí, tendría millones de años. ¿Que los dinosaurios existieron entonces? Claro, existieron antes del diluvio y luego fueron enterrados y luego pasó otro diluvio. Entonces, la no literalidad del diluvio del Génesis hace que existan diferentes inundaciones en diferentes momentos, en diferentes lugares, en diferentes épocas y a públicos definidos, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con las interpretaciones literales. Estas ideas cosmogónicas, que es lo que estamos hablando, ¿verdad? Ha sido fuertemente atacado por la alta y la baja crítica hablando de teología pura, ¿verdad? La alta crítica le dice eso sí debe de mantenerse de manera literal específicamente, tanto que toman que Dios pudo haber creado el universo que discutíamos en el anterior bloque, ¿verdad? Los cielos y la tierra en el primer día. Sí. Uy, eso está forzado. Habíamos analizado de que eso tal vez no pudo ser así, pero la alta crítica propone de esta manera. Y la baja crítica lo deja ya muy libre y dicen sí, pudo haberse dado en miles o millones de años. Es cierto, la creación no es literal, proponen ellos. Entonces hay una fuerte discordia en estas ideas cosmogónicas internas, ¿verdad? Dentro del ámbito bíblico. Ahora, profesor, todo esto sin duda nos lleva a pensar en la fe, pero por otra parte también está la razón, ¿no? Y en ese sentido, profesor, ¿cómo nosotros podemos llegar a entender esto de la fe, la razón? Porque alguien puede decir, bueno, ustedes están hablando acá de Biblia, ¿no? Esto es para las personas que creen, ¿no? Tienes que tener fe. ¿Y dónde queda la razón?
los elementos que aparecen en la semana de la creación, ¿verdad? Hablando del firmamento, del espacio, de la bóveda, del cielo, las plantas, las diferentes especies, los animales, los organismos, Dios al hacer al hombre, Dios al hacer a la mujer, la sincronización de cada día. ¿Por qué Dios no creó primero al hombre y después a los animales, por ejemplo? ¿Por qué no creó primero a Eva y después a Adán? Tienen un propósito. Tienen una razón por las cuales Dios formó algunas cosas de manera primordial y coherente. Los que estudian las ciencias naturales, al observar la naturaleza, al ver los animales, la conducta de los insectos, en los veranos lluviosos en nuestra región, al ver florecer toda esa vegetación en los parques, en los jardines, se sienten deslumbrados los profesores de ciencias naturales y decir a sus alumnos: miren lo bonito de la naturaleza, observen estos elementos, y allí encontramos entonces la lógica y la razón de la existencia de las cosas, y creer, pensar o asimilar estas otras teorías que pudieron haber existido de la casualidad, del resultado de millones de años, o que la naturaleza a sí misma se encargó de dar origen a todo esto por casualidad, nos lleva a sospechar de que posiblemente no haya sido así. Esa belleza, esa perfección, ese verdor, esos colores indescriptibles que suman los detalles a esa perfección, solamente nos revelan una mente maestra. Una mente que pudo hacerlo con un propósito. Desde el punto de vista teológico, lo hizo con varios elementos acuñados en la Biblia, y desde el punto de vista científico, hoy en día son observados por los astrónomos, por los biólogos, por los zoólogos, y encuentran belleza, simetría, precisión, una causa, un efecto para cada uno de ellos. Aunque los evolucionistas siguen diciendo: no, la misma naturaleza puede producir esto, pero no vemos más resultados de experimentación en estos campos, ¿verdad? Entonces, la fe, la razón se suman para encontrar a ese personaje que creó estos elementos en las ideas y los modelos cosmogónicos del origen del cosmos, de la vida, de la materia y todo cuanto existe. Excelente, ¿no? Saber que todo hay un propósito. Exacto, ¿no? Carola, ¿no? Y yo me estaba poniendo a pensar cuando estaba hablando el profesor, hasta en una rosa así más sencilla, una flor bien sencilla que nosotros podemos ver, sencilla para nosotros, pero vemos la mano de un creador, ¿no? Un diseño, algo que hasta ahora no podemos nosotros crear, replicar, ¿no? Entonces vemos que realmente esto es fascinante, profesor, y muchas gracias por esa explicación. Nosotros ya nos vamos preparando para el cierre del programa del día de hoy con este tema importante, pero antes de eso nosotros tenemos un regalo para ti que ves destaques, y este regalo te lo va a presentar Carola. Así es, aquí en Nuevo Tiempo, siempre ofreciéndote estos materiales en distintas áreas. Y hoy estamos hablando acerca del Génesis y el cosmos, una visión unificada. Y tengo en mis manos este material que tiene como título Evidencias, ¿no es cierto? ¿Cuál fue el propósito de Dios al crear al ser humano? ¿Qué evidencias existen de nuestros orígenes, ¿no es cierto? Uno de los títulos, ¿por qué sufrimos? ¿Cómo conciliar la historia de Dios con el sufrimiento, el propósito de Dios, ¿no es cierto? Que es amor, que es misericordia, en fin, muchísimas cuestiones que esta revista te trae para fortalecer tu fe, ¿no es cierto? Y para fortalecer también tu vida de oración, de dependencia en el Señor, entender estas evidencias. Claro que sí, tú puedes solicitar este material ingresando a nuevotiempo.org/escuela bíblica, puedes bajarlo también en digital y tendrás un banquete de lectura seguramente. nuevotiempo.org/escuela bíblica. Muchas gracias, Carola. Llegamos al final de nuestro programa. Hoy estamos hablando acerca del Génesis y el cosmos, una visión unificada. Profesor Wilson, ¿qué podemos decir ahí a nuestros amigos? Y voy a aprovechar de hacerle esta pregunta también. ¿Qué enseñanzas éticas, morales y espirituales nosotros podemos encontrar en el relato del Génesis para nuestra vida personal?
Bueno, encontramos, como mencionamos, perfección. Dios creó todo hecho a la medida, perfectamente diseñado, planeado. Moisés lo declara hecho bueno en gran manera, ¿verdad? O sea, estaba perfecto, acabado, no necesitaba perfeccionarse más. Entonces encontramos la firma de ese autor en este relato y esto es uno de los modelos que más unifican ese criterio entre el objeto creado y el creador, ¿verdad? Recordemos que tiene que existir esa concordancia entre el autor y la obra maestra de ese autor. ¿Y cuál es la cereza de esa creación? El ser humano. O sea, claro. nosotros reflejamos parte de ese Dios creador. ¿Por qué todavía somos buenos cuando nos creemos malos, verdad? ¿Por qué todavía pensamos en hacer el bien aunque a veces andamos sin ganas? ¿O por qué todavía tenemos una chispita de optimismo cuando lo hemos perdido todo? ¿O cuando hemos perdido un ser querido? Hay algo que nos impulsa a seguir adelante porque nuestros latidos continúan. Efectivamente, parte de ese Dios también nos ha dejado un legado a nosotros como la firma de Él, y en eso también encontramos una acción unificadora, ¿verdad?, en nuestra conducta. Observemos entonces todas las veces que podamos su naturaleza, cuando veamos las estrellas, la luna, Una puesta el de sol sol. en el Sí. horizonte, ¿verdad? Y decir, qué bonito entonces, qué cosa tú nos quieres mostrar de esa acción unificadora que mostraste en un inicio frente a las demás corrientes que nos tratan de ver de que no es literal, esto tiene millones de años, eso no pudo haber sido cierto así, la evolución también jugó su rol. No, tal parece que esto nos conduce más a ese Dios con una visión unificadora. Muchas gracias, profesor, por esa explicación. Carola, Encantada nos falta el tiempo, con el ¿no? tema. Encantada, siempre nos falta tiempo, pero me encanta porque nos lleva a reflexionar en ese Dios creador y en ese amor infinito que Él tiene por sus hijos. Totalmente. Profesor, muchas gracias por estar Fue hoy un con gusto, como nosotros siempre. y agradecer también a todos los amigos que nos acompañan, nos han acompañado el día de hoy. Hemos hablado acerca de este tema, el Génesis y el cosmos, una visión unificada. Ingresa a ntplay.com para volver a ver el programa y para compartir con tus amigos. Nosotros nos vemos el día de mañana. Chao, chao.